mi nombre es Jerónimo Galvis y esta es mi tip de lectura. Y voy a aparecer un cuaderno ahora mismo. 1, 2, 3. ¡Wow! Calidad. Buenas tardes, yo soy Nicolás Ayer y les vamos a presentar la tip de lectura. Es hacer un resumen de este libro y luego leer las bitácoras. Entonces, el libro trata de un niño llamado Fran que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Él no tenía muchos amigos, pero era muy inteligente. Él aprendió a caminar a los 9 meses, a los 10 ya hablaba perfecto, a los 7, a los 4 ya sabía dividir, multiplicar, sumar y restar, por lo que era un niño muy dotado. Sus papás, su primera afición fue el ajedrez, a los cuales su papá se lo enseñó su papá, y lo metieron a un club en el que él era muy bueno y ganó 2 campeonatos, pero todos contra los que ganaba pues decían que lo había dejado ganar para no sufrir vergüenzas, ya que él era un niño muy pequeño y ellos eran adultos mayores. Su segunda afición fue el piano. Él era muy talentoso en el piano. Su prima le enseñó a tocar piano y le enseñó algunas melodías. Él, en la casa de sus abuelos, tenían un piano y se lo llevaron a su casa. Entonces, pues él todo el tiempo se la pasaba tocando el piano, y algunas veces él tocaba el piano sin que nadie se le diese cuenta, porque él inventaba sus melodías y a nadie le gustaba que se dieran cuenta cuando él tocaba sus dedos, puesto que él era muy bueno haciendo sus propias melodías, pero digamos que no era el más talentoso. Y su madre, durante esos tiempos en los que tuvo esas 2 aficiones, siempre lo intentaba apoyar para que de esa manera pudiese pues que convertirse en una persona muy famosa y de esa manera pues en ser alguien muy rico. Otra de sus aficiones fueron los dinosaurios y los paleontólogos. A él le encantaron los dinosaurios y a la hora de que se lo fue a pedir a su mamá pues dudó y prefirió darle otros temas. Él era un niño muy preguntón y por cada pregunta que le hacían, su mamá le compraba un libro de ese tema. Entonces él tiene una biblioteca muy grande de todas las cosas que ha preguntado, por decirlo así. A él no le gustaba pues que le dijeran que era un niño inteligente y que porque si era tan pequeño estaba en un curso tan alto. A él le enfadaba eso. A Fran, le empezó a interesar como el tema del crimen, en especial el de Sherlock Holmes. Antes de que empezara a leer todo eso, pues su mamá no sabía. Y cuando empezó a leer todo eso, le empezó a gustar más y más. Entonces empezó a leer todos los libros y se sabía todo, a tal grado que los compañeros de curso ya sabían que eso le gustaba y le empezaron a decir Sherlock. ¿Sí? Durante ese tiempo en el que estuvo en el colegio, él era un niño que estaba muy aburrido en los cursos de primaria o de segundo. Entonces, él todo el tiempo hacía ruiditos, silbaba en clase. Entonces, todo el tiempo era muy fastidioso y a nadie le gustaba, pues, la profesora, pues siempre se quejaba y siempre mandaba excusas a su madre. Entonces todo el tiempo se la pasaban citando a su madre y después de mucho insistir lo lograron exonerar varios cursos. Luego, a la edad de 7 años, fue cuando pasó algo que le gusta, que pues sus amigos le iban a comenzar que sus compañeros de clase iban a ser más sociables con él, puesto que él no era un niño que tuviese muchos amigos. Su único amigo que tuvo fue uno que se llamaba Pablo, pero él después de un tiempo se tuvo que ir a un lugar muy lejos, muy lejano.
ellos le empezaron a hablar, pues porque sabiendo que él era un niño muy inteligente, pues hicieron que él fuera a una competencia en la que él podían darle un viaje al curso entero. Entonces él decidió, pues lo amenazaron, entonces por eso él decidió ir, ya que dijeron que si no iba lo golpearían. Entonces él con miedo pues decidió ir y con la esperanza de no decepcionar a todo su curso, se presentó al programa a conocer a los niños y él analizaba la estructura de cada persona, entonces se guiaba de su personalidad por su forma de vestir y etcétera, etcétera. Habían 5 participantes contándolo a él, que eran Frank, que tenía el tema de Sherlock Holmes, Ricardo, que tenía el tema de fútbol, Violeta, que tenía el tema de las arañas, Ignacio, que tenía los poemas homéricos, la Odisea y la Liturgia, y Rosaura, que tenía los viajes de Colón. Durante el transcurso del libro, pues él nos comenta algunos crímenes que sucedieron durante pues, la época en la que fue al concurso, las cuales eran unos asesinatos, fueron 3, y cada uno se relacionaba con el anterior. Todos eran del mismo asesino, o pues la policía creía que era del mismo asesino, puesto a que en todas las personas que habían dicho que habían visto al supuesto asesino, siempre lo describían con una chaqueta oscura, un casco, que iba en una motocicleta y que todos los asesinos eran mujeres, y por último que todos los cadáveres siempre tenían una bolsa del supermercado por alguna razón. Él cuando estaba en el programa pues analizó a cada persona y supo que, por ejemplo, Ignacio, el que tenía los poemas homéricos, tenía una ropa no muy, como muy ñoñita, y pues él pudo deducir pues que era como el nerd de la clase. Y una niña que era muy bonita, pero pues supo que no era muy sociable, por lo que se mordía las uñas y pues todo eso. Como le encantaba el tema de Sherlock Holmes, él investigaba cada cosa y analizaba cada cosa. Él estudiaba, aunque no fuera para el concurso, siempre lo releía y había releído los libros muchas veces. Entonces él consiguió un amigo al que también le gustaban los temas de crímenes, pero el favorito de él era Watson, entonces a él le decía Watson. ¿Sigue? De hecho, le decía Holmes. No, espera. Al amigo le decían Watson. Bueno, le decían alguno de los dos. Él normalmente, Watson o Holmes, siempre lo ayudaba a prepararse en su casa, de manera en la que para que cada vez fuese al concurso. Entonces, de esa manera, cada día pudiese ir al concurso. Entonces, él pues siempre lo ayudaba a prepararse, entonces todo el tiempo le andaba preguntando sobre los libros, y entonces él durante el transcurso solamente tuvo 2 que estuvieron mal. Entonces pues él se destacaba mucho porque le gustaba mucho pues Holmes. El primero en ser descalificado fue Rosaura. Sí, Rosaura, que era la niña que tenía los viajes de Colón. Ellos creían, pues al principio ella parecía una niña que sabía mucho del tema, y pues sí, pero no tanto como creían. Pero su padre era profesor de historia, entonces creían que le estaba ayudando. Entonces en una como que pensó mucho y no la respondió bien. Al final pues quedaron Ricardo, Violeta y Fran.
Ricardo se lleva bien con el anfitrión, puesto a que eran del mismo equipo de fútbol, les gustaba el fútbol, entonces platicaban muy bien y se llevaban muy bien. Con el que peor se llevaba era con Fran, ya que creía que era un niño, pues como era inteligente, pues el presentador creía que él era lo más. Y pues a Fran no le gustaba, entonces desde el primer minuto todos ellos dos empezaron a disgustar. El Fran supo que el presentador era muy ignorante, ya que en una de las preguntas que le hizo cómo él resolvería un crimen. Entonces dijo, imaginemos que yo estoy en mi cuarto y me dispararon una bala en el corazón. Entonces se empezó a tocar el lado opuesto del corazón y desde ahí supo que era muy ignorante. Él normalmente se volvió muy viral pues por la pequeña edad y todo el mundo pues lo insultaba porque era muy pequeño. Entonces él normalmente cuando iba caminando por el centro comercial o en algún lugar público, todo el tiempo le iban pidiendo autógrafos y pues él al final se puso pues muy molesto. Durante el transcurso de la competencia, en algunos días, él se pone a estudiar en todos los tiempos libres. O sea, acababa una cosa y apenas salía, ya se pone a estudiar sobre Sherlock Holmes. Entonces, pues, él todo el tiempo se la pasaba estudiando y pues no hacen otra cosa más que estudiar eso, además de ir al colegio. Él, después de que eliminaran a Ricardo, pues de finalista quedaron Fran y Violeta, que pues a Fran no le gustaba mucho el tema de Violeta, ya que le parecía un poco repulsivo, pero él trataba de no mostrarlo. Al final, antes de todo eso, pues él le pusieron una pregunta muy fácil, pero él no supo responderla porque no se tenía bien definido y el público empezó a decir que esa pregunta estaba mal argumentada. Fran también descubre algunas pistas que los policías no habían encontrado y que los testigos que habían hablado de ello no tenían ningún tipo de coherencia. Cuando él perdió, la gente comenzó a protestar y le terminaron dando el viaje a Violeta, pero a Fran y a su curso también le terminaron pues dando el viaje. Entonces en todo el curso le había comenzado a decir Sherlock a partir pues cuando le terminaron regalando el viaje. Ellos pues cancelaron para primaria y pues casi también cancelan para todo, pero como al final le dieron el viaje, no se canceló nada, como dijo Jero. Como él sabía lo que le pasaría si no ganaba antes de que le dieran el viaje, él creyó que le iban a golpear. Entonces él estaba muy asustado y decidió, en unos momentos pensó que no quería ir al colegio y hasta decidió ocultarse y tapar su cara para que no supieran quién era. Él resulta que luego apareció en las noticias que habían encontrado al verdadero asesino pues de todos los crímenes y él se había inventado, luego él como él quería ocultar su identidad, como lo había hecho la persona más inteligente del mundo. La persona más inteligente del mundo contaba que al principio era muy famoso y que luego se había hartado igual que él y luego decidió ocultar su identidad, lo mismo que había hecho pues Fran. Fran, para intentar ocultar su identidad, se fue a otro colegio en el cual pues nadie sabía de su identidad y pues la gente algunas veces sospechaba de por qué estaba tan adelantado, pero él decía que como había viajado a muchos países, como él normalmente viajaba harto,
pues que de vez en cuando pues iba uno, luego se pasaba a otro calendario y así sucesivamente. Él decide, él también reflexiona una teoría, piensa una teoría y dice que el verdadero asesino, el que atraparon, que se llamaba Rosario, por cierto, que Rosario no era el verdadero asesino, porque ningún crimen se relacionaba con todo lo anterior. O sea, los demás crímenes, los primeros crímenes eran muy mal planeados, los segundos crímenes eran básicamente pues muy bien planeados, y también lo que él no encontraba, la ficha que le faltaba era por qué todos eran mujeres y que tenían, sin ninguna había tenido ninguna relación con él o algún suceso pasado. Frank creía pues que ese no era el asesino y que el asesino que está en la cárcel no era realmente él, ya que, como dijo Jero, los primeros estaban mal planeados y los otros bien. Entonces, como un asesino que planeaba tan bien se hubiera dejado atrapar tan fácilmente, entonces no podría ser el que atraparon de los otros crímenes. Él le fue a decir de eso a Violeta, fue una exposición que ella estaba haciendo, en la que ella estaba. Entonces él fue y le empezó a comentar su teoría, pero luego quedó como un bobo porque en las noticias dijeron que ya habían atrapado al asesino. Y ahora les vamos a leer pues. Resulta que no era por... una cosa que se me olvidó decirles es que el asesino, la policía no ayuda en prácticamente nada. El que lo descubrió fue una señora de pura casualidad que estaba yendo a una artillería toda feliz y luego ve como, o sea, la motocicleta era muy parecida. Y el segundo, pues la pistola se le veía. Ella decidió ir a la parte trasera, llamó a la policía y así fue cuando vinieron toda la policía. La teoría de Frank se desborda porque resulta que el asesino, que Rosario, tenía un primo muy lejano de por allá, bien lejano. Entonces él vivía en un apartamento y como en la cochera, como en el garaje que tenían en el sótano, por lo que él vive en un apartamento, resulta que él, entre sus pertenencias, habían encontrado una pistola. Ahora a continuación les vamos a leer nuestras bitácoras. Bueno, eso. Entonces, a continuación les vamos a leer nuestras bitácoras. Un niño llamado Francisco era muy inteligente y muy dotado. Aprendió a caminar a los 9 meses y al año hablaba perfectamente. A los 4 sabía sumar, restar, multiplicar y dividir. En un punto le empezó a interesar el ajedrez, que le enseñó su papá. Lo metieron a un club y era muy bueno. Era muy bueno. Cuando cumplió los 8 años organizaron un torneo en el cual fue ganador 2 veces. Hizo un amigo que se llamaba Pablo y ambos eran muy buenos en el ajedrez, pero Pablo no tenía papás, entonces vivía con sus abuelos, y cuando su papá regresó, entonces él nunca lo volvió a ver. Al final le empezó a aburrir el colegio a los 7 años, ya que cuando terminó el año de tercero lo pasaron a quinto. Él era muy preguntón y por cada pregunta su mamá le daba un libro de ese tema. Y tenía una biblioteca muy extensa con temas muy variados. Le interesó el piano, pero no duró mucho porque lo aprendió muy rápido. Y en vez de jugar ajedrez, pues decidió, prefirió los dinosaurios y la paleontología. Ahora les voy a leer la bitácora número 2, la cual pues fue hecha por mí. 3, 2. Bueno,
Acá me apareció un libro, un cuaderno así de pura casualidad. Mi bitácora es que antes de empezar el programa, su madre se arregló, aunque no le parecía, y se puso muy nerviosa. A Fran, su creación y las cosas que hay en él, cuando lo llevaron, cuando llevaron a que se conocieran con todos, pues los demás estudiantes, todos se preguntaron el tema, a todos les preguntaron el tema que escogieron. Entonces habían 5 niñas. Ricardo, que su tema era fútbol; Violeta, arañas; Ignacio, poemas homéricos; y Rosario, los viajes de Colón. Él, cada que veía a alguien, lo analizaba. Cuando era la hora de que pasase a presentar, hacía unos chistes muy malos, el presentador, que eran irritantes pues para Fran. Con el que mejor se llevaba era con Ricardo, porque pues él era un compañero que estaban en el mismo equipo de fútbol. Fue el último, y cada minuto que pasaba daba más ganas de vomitar, por lo que pues a Fran no le agradaba estar con las personas. Pues obviamente el tema de Fran fue Sherlock Holmes. Les preguntaron cómo resolvería un crimen, y uno de los ejemplos que Fran puso, Fran se dio cuenta pues de que el presentador era muy malo, y en uno de sus ejemplos que al presentador disimulan que le habían disparado. Entonces pues él, como era muy bobito, pues hizo así en vez de acá. Entonces pues les daba ganas de vomitar, y pues se enfadaba. No le gustaba que se impresionen al saber de Sherlock Holmes. Le preguntaron pues cómo resolver el crimen, y se lo trataron de poner difícil. Y pues a camino a la escuela todos los felicitaron, y pues la vecina y el director de la escuela también lo felicitaron. Y cuando entró a su salón, sus compañeros pues con él se sentían muy incómodos. Listo. 3, 2, 1. Nadie vio eso. Bitácora 4. Voy a hacerlo aparecer un libro del suelo a la cuenta de 3, 2, 1, ¡ya! Nadie vio eso. ¡Wow! Apareció. Lo que nadie se hubiera esperado. Yo les voy a leer mi bitácora número 3. Música de fondo. Lee. Fran estaba molesto porque todo el tiempo le piden sus autógrafos. Se hacía famoso en todos lados. A punto de llegar a la final, y solo quedaban 3 contrincantes, y por lo tanto el tiempo que de sobra lo usaba para acordarse de pequeños detalles. El asesinato de María Luisa, y toda la gente se pone a protestar sobre el gatillo que tomó. Más seguridad. María Luisa estudiaba antropología, que fue pues la víctima del crimen. Mucha gente en ese momento, cuando el lector le dice que en todos los asesinatos, en ese momento es cuando nos dicen que todos los asesinatos se relacionan con una bolsa de mercado. Todas las personas, todas las víctimas son mujeres, y que el motociclista posee un casco
lleva normalmente un chaleco negro y lleva una bicicleta. Listo. Pues eso es lo que dice prácticamente acá. Ahora Nicolás les va a leer la bitácora número 5. 3. Va a aparecer de una vez.